Hijos de Dios, estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores que esté ya gobernando nuestras vidas. Recuerden que el reino de Dios se nos ha acercado. ¿Para qué? Para que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Entonces quiero que leamos un pasaje, como les decía, Marcos capítulo 3. Empezamos leyendo la bendita palabra del Señor, habiendo puesto ya nuestras vidas, nuestros corazones en Cristo en oración. Marcos 3:10 al 25, ¿ya? Dice: ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos se empujaban hacia adelante para poder tocar a Jesús. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar demonios. Jesús entonces los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?, les preguntó. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Amados hermanos, ¿cómo están nuestras familias? ¿Cómo están nuestros hogares? ¿Cómo está nuestra relación con nuestro esposo, con nuestra esposa? ¿Cómo está nuestra relación con los más cercanos que tenemos? Nosotros tenemos que tener claro, tanto la familia como la iglesia son organizaciones establecidas e instituidas por Dios. Y la intención de Satanás y su estrategia siempre ha sido: divide y vencerás. Tenemos que tener claro que nosotros no ignoramos esta estrategia dolosa del enemigo de dividir para destruir. ¿Cómo divide? Cambiando el orden, leudando el plan que Dios ha establecido para que la familia prevalezca. Recuerden que nuestro cimiento, nuestra roca eterna es Cristo, nuestro fundamento firme sobre el cual es edificada nuestra casa y la iglesia. El enemigo odia con todas sus fuerzas aquello que Dios ama. Por eso los focos de ataque de Satanás son primeramente la familia y la iglesia. De este modo lleva a la sociedad al caos, a vivir vidas ingobernables, egoístas e irreverentes. Desde que no hay sacerdocio en muchos hogares, parte el problema. No solo de los hogares, sino también de la iglesia, ¿sí? Entonces todos los creyentes estamos llamados a vivir conforme el orden y los estatutos del reino de Dios. Si es que hemos sido salvos, hemos nacido a una nueva vida, ya no regimos por los preceptos caídos de este mundo, sino somos gobernados y regidos por los estatutos eternos del reino de Dios, ¿sí? El cual nuestro Señor Jesucristo nos dejó, ¿no es cierto? Recordamos las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, ¿no es cierto? Que no las vamos a leer acá porque entendemos que ustedes sí las han leído, ¿verdad? Y se han regocijado mucho en ver, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los bienaventurados? Los pacificadores, los pobres en espíritu, ¿no es cierto? Los misericordiosos, ¿sí? Y etcétera, ¿verdad? Y esos estatutos son los que deben regir en nuestras familias, en nuestros hogares, si es que somos hijos de su reino. Si es que no, encontraremos el consejo más adecuado a mis propios intereses egoístas, ¿no es cierto? Pero si somos hijos de su reino, ¿a quién queremos agradar? A Dios, al Señor. Y vivimos conforme sus estatutos, no conforme los preceptos caídos de este mundo, ¿verdad? Correcto, porque el que nos gobierna permanece para siempre, ¿sí? Entonces el consejo nuestro está acá en la palabra de Dios. Como les decía, ¿no es cierto? Entonces los hogares, la iglesia, como establecimientos de sus reinos adquiridos y comprados por Él, por la sangre preciosa de su Hijo, nosotros perseveramos en la unidad. Por eso la Biblia dice en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿No es cierto? Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. ¿A quién la dejó? A su iglesia, a sus redimidos.
Recuerde que los hogares son iglesias pequeñas. Aquí estamos iglesias pequeñas conformando una iglesia más grande. De eso se trata, ¿sí? No se trata de ser iglesia aquí y en la casa me olvidé. No, es al revés. Yo vivo una vida de adoración, una vida consagrada, una vida que exalte el nombre de Dios, y de ahí vengo acá también con otros que hacen lo mismo. Esa es la comunidad de creyentes, ¿sí? Es la comunidad que permanece, ¿sí? Es la iglesia victoriosa del Señor Jesucristo, ¿sí? Permanecemos por Él y para Él, ¿correcto? Entonces, el gobernante y cabeza, como de los hogares, así también de la iglesia, debe ser Cristo. En los hogares cristianos, el varón es el canal y el responsable por el cual llega la instrucción y el ejemplo, el cual tiene que ser a la luz de la palabra de Dios y conforme el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos de nosotros tal vez esto no sea el punto de partida, lamentablemente, sino más bien una meta, ¿sí? En la cual nosotros, todos unidos, debemos perseverar sujetos a la palabra de Dios. El varón, para cumplir este rol establecido, necesita de la ayuda de su esposa para ejercer este liderazgo sacerdotal. Y asimismo el varón, dando honor a la mujer como vaso más frágil, le facilita ejercer su rol de coheredera de la gracia de Dios a ella, conforme el orden que en la palabra de Dios nos han sido conferidos tanto a varones como a mujeres. ¿Correcto? Entonces, los dos, como una sola carne, permanecen en esta unidad, velando el uno por el otro, no por sus propios intereses. Todos buscamos los intereses del reino para la gloria de Cristo. El mundo nos enseña otras cosas y somos sabios cuando hacemos lo que Dios dice y no lo que el mundo dice. ¿Correcto? Entonces, grandes y chicos, todos debemos perseverar en unidad para ayudar a que este orden sea ejercido, pero solo se logrará con humildad y sumisión a la palabra de Dios. Tenemos a nivel de iglesia, sabemos, conforme Colosenses, nos dice que nosotros estamos completos en Él, en el que es cabeza de todo principado y potestad. La iglesia está por sobre cualquier establecimiento político. ¿Por qué? Porque nuestro reino no es de este mundo, ¿sí? Los reinos políticos de este mundo caen, terminan, pero el orden del reino de Dios permanece para siempre. Así es que si estamos sujetos nosotros a ese reino, nosotros permaneceremos aunque los poderes políticos caigan. A nivel de iglesia, decía también en Colosenses, dice que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia es preexistencia y supremacía. Por sobre todo reino y principado, Jesús es la cabeza de la iglesia. Es la máxima autoridad de los creyentes. ¿Correcto? Es el rey del reino eterno. ¿Correcto? Sí. Entonces, esto a nivel de la familia, como tenemos ahí en la pantalla y podemos buscar en Colosenses, Efesios 5, 22 al 24, nos dice: las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia. Cuando dice cabeza, se refiere a la autoridad de Cristo sobre nosotros, en el orden que Él nos está enseñando. No es como nos enseña el mundo, no es el de carácter más fuerte, no es el que es más reconocido en el mundo, no es el que tiene más poder en esta tierra, no. Es aquel que está sujeto a la cabeza del cuerpo de la iglesia, ¿verdad? Como nos decía anteriormente. Y vamos a ver en Efesios 5:23 que dice: porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo,
así como la iglesia se sujeta a Cristo, ¿correcto? En ese orden que Dios estableció, ¿sí? Y ahí está en su palabra, para que ninguno de nosotros se pierda, ¿verdad? Las casadas, dice Colosenses 3:18, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mire, si nosotros tenemos presente este orden y lo vivimos, en nuestra casa tendremos el reino de Dios establecido en nuestras vidas y las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Las fuerzas del enemigo divisorias no van a permanecer. Hoy tenemos un altísimo índice de divorcios aquí en el Ecuador y no solo aquí en Latinoamérica y en el mundo. Es abrumador las cifras de divorcios que hoy hay. Tanto así que muchos ni siquiera ya quieren casarse por miedo al divorcio. Antes de casarse ya están divorciándose. Entonces eso no está bien, porque la Biblia nos da una victoria a aquellos que permanecen sobre estos estatutos. Correcto, y es garantizada. Solo Él puede garantizar la unidad en el matrimonio. Solo Él puede garantizar que vayamos gracia sobre gracia y que de su plenitud tomemos todos. Correcto, solo en Cristo podemos tener esta victoria sobre todas estas cosas que ya vamos a ver, lo que el mundo en cambio nos enseña. Contrario a este orden y mandamiento, vemos que hoy en día tanto la masculinidad como el sacerdocio están siendo atacados y abrumados por la filosofía y cultura de este mundo con la finalidad de dividir y destruir este orden, de modo que el reino de Dios no se instaure en nuestros hogares. Recordaba hoy de mañana Colosenses 2:8 que dice que no nos dejemos engañar por filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimentos de este mundo y a las tradiciones de los hombres, sino según Cristo. ¿Sí? El mundo nunca nos va a enseñar a nosotros cómo permanecer. Somos nosotros los que enseñamos al mundo cómo y con quién y para quién permanecer. Correcto. Pero vemos que esto abruma mucho y los creyentes nos sentimos intimidados con presentar este modelo al mundo. ¿Sí? Correcto. ¿Por qué? Porque justamente el mundo enseña las cosas al revés. Y por eso nosotros somos los que trastornamos el mundo. Levante la mano. ¿Quién trastorna el mundo? ¿Quién se considera un trastornador del mundo? Los fariseos y los escribas y los religiosos del tiempo de Jesús decían, ahí están esos que trastornan el mundo. Ellos que enseñamos otra cosa de lo que el mundo enseña, de los que vamos cambiando con impacto las enseñanzas de este mundo caído. ¿Quién gobierna este mundo? ¿Quién fue llamado el príncipe de este mundo? Satanás, ¿no es cierto? El diablo. Pero ¿quién gobierna en la iglesia y en los hogares cristianos? Con los estatutos, Jesús, ¿no es cierto? El Rey de Reyes, con los estatutos del reino que están aquí. ¿Correcto? Bien, entonces claramente en los pasajes anteriores que leímos, ahí vemos que la masculinidad es de bendición y protección para el hogar. El hombre por naturaleza debe ser masculino y tener en claro que no está llamado a gobernar su casa con aspericidad, ni con una actitud dictatorial, sino con firmeza y sumisión a la palabra de Dios. Lo mismo que la esposa, siendo ayuda idónea, no está llamada a que con su feminidad sea irreverente e irrespetuosa con su esposo, ni a que pase por encima de él, sino que con contentamiento ejerza su rol con gratitud, porque sabe que a Dios sirve. ¿A quién le da contentamiento y gratitud saber que a Dios sirve? ¿Quién se puede gozar con esta palabra? Amén. Bien. La palabra dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿No es cierto? Contrario a lo que nos enseña el mundo, ¿verdad? Ese tiempo ya se acabó, ¿no es cierto? Ahora ya
ya vamos a hablar del feminismo, ¿no es cierto? Que empezó como liberación o liberalidad, pero del mundo. Miren, el único que nos hace libres es Jesús. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces no somos, tanto el varón como la esposa, no es libre por movimientos, hoy llamados movimientos progresistas, ¿verdad? ¿Sí? Movimientos feministas. No, la mujer no es libre por eso, más bien esas son ataduras de Satanás para dividir la familia. La Biblia dice claramente, el varón es cabeza, ¿no es cierto? ¿Sí leímos o no leímos eso, verdad? No sería prudente que lo cambiemos de orden nosotros, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? No debemos cambiar ese orden. Es el orden que Dios estableció, ¿sí? Y que nosotros nos gozamos en vivir con gratitud y contentamiento estos roles que Dios nos ha conferido, ¿verdad? Ahí parte, si usted no es gozoso en su hogar, si usted no disfruta de su familia, si el mejor lugar en el que puede estar es dentro de su casa, entonces algo no está bien. Estos estatutos no están funcionando en su casa. Si usted corre a su casa, si usted quiere estar con los suyos, si usted honra a Dios en todo tiempo, entonces ese es el gozo de la salvación que permanece sobre los hijos del reino, sobre los hijos de luz. Recuerde que Jesús es luz y no hay ningunas tinieblas en él, nos enseña la carta de Juan, ¿verdad? Entonces esa luz alumbra de dentro hacia afuera y somos como luminares en el mundo. Enseñamos a vivir nosotros los cristianos con poder, como decía Pablo, ¿verdad? Con ese testimonio transformador, ¿sí? Correcto, no estamos ahí acoquinados, ¿qué dirán? ¿Se enojarán? ¿No estarán de acuerdo? ¿No estarán de acuerdo? ¿No les ha de gustar? ¿No les ha de parecer? No, los cristianos somos más que vencedores y llevamos una palabra viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, ¿cierto? ¿Quién puede vencer? Aquel que nunca ha sido vencido. Entonces no se avergüence del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Correcto, entonces claramente vemos que la masculinidad no es mala, es de bendición y protección para el hogar. Dios la creó. El hombre por naturaleza tiene que ser masculino. ¿Jesús era masculino? Sí, ¿no es cierto? Totalmente, ¿verdad? Sí, y tener en claro que no está llamado a gobernar su casa, decía, con asperidad ni con una actitud dictatorial, sino con firmeza y sumisión a la palabra de Dios. Lo mismo que la esposa, no está llamada a que con su feminidad sea irreverente e irrespetuosa con su esposo, sino que ejerza su rol con gratitud y contentamiento. De ese modo los hijos que crecen en ese nido de amor, porque eso es lo que es el hogar, ¿correcto? Dice que tendrán un buen modelo a seguir en un hogar ejemplar que no menosprecia ni la masculinidad ni la feminidad, sino que se desarrolla saludablemente en un ambiente de gratitud y contentamiento dentro de estos ámbitos, para no ser moldeado por la sociedad, sino por la palabra de Dios. ¿Quiénes quieren tener hijos más que vencedores? ¿Quiénes quieren que sus hijos no se pierdan en el camino? ¿Correcto? Amén. Ahí están las promesas del Señor, son en Él sí y en Él amén, ¿sí? Y aquí tenemos la palabra victoriosa del Señor, la cual nosotros tenemos que atesorarla y no avergonzarnos del Evangelio, ¿sí? Porque esto es lo que ha cambiado. Yo cantaba una canción, ¿no es cierto? Y de momento ahorita esa frase la tenía ahí cantando en mi corazón, alabando. Es un privilegio realmente que nosotros podamos tener estas promesas, ¿sí? Es un privilegio. Sí, entonces vamos a aprender nosotros, como decíamos en un comienzo, el plan de Satanás es dividir. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo que un reino dividido no puede permanecer. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. ¿Sí? Entonces vamos a aprender cuáles son estas corrientes divisorias de este siglo. Las corrientes divisorias y antagonistas de este siglo son enemigas del plan y el orden de Dios para evitar la gloria de Dios en las vidas de las personas. Por un lado, el machismo, el abuso de poder. Por otro lado, el feminismo, el abuso de vulnerabilidad.
son dos enemigos manipuladores y peligrosos de este orden y que afectan en gran manera la unidad, el propósito y objetivo tanto de los hogares como de la iglesia, y finalmente lleva el caos a la sociedad, porque no hay luz. Si la iglesia no es sal y luz de la tierra, ¿con qué será salada? ¿Con qué será alumbrada? No sirve para más nada, dice el Señor, sino para tirarla al fuego. ¿Correcto? Eso queremos que pase con nuestros seres queridos que algunos no conocen todavía al Señor, de ninguna manera. Por eso nosotros no somos regidos por los estatutos del mundo, sino por los estatutos del reino. Y nosotros sabemos que Dios creó la masculinidad y la feminidad, pero para que no tome extremos aberrados, ni el machismo ni el feminismo, porque son estrategias manipuladoras de Satanás para destruir lo que Dios ama, el hogar y la iglesia. Ciertamente, directamente a Dios no le puede Satanás hacer nada porque Él es todopoderoso, pero sí puede dañar hogares, sí puede dañar vidas de creyentes, sí puede lastimarnos, sí puede dañarnos, sí puede traernos dolores. Recordemos lo que le pasó a David por desobedecer, ¿verdad? Sí, es un caso que tenemos que tenerlo siempre presente y saber que de la obediencia viene la bendición. Hoy vemos que en la sociedad que vivimos es malo ser varonil, ser masculino, tener una voz gruesa y determinante, una actitud firme ante lo incorrecto, un celo que se inflama ante la justicia, ante lo antibíblico, está censurado y es mal llamado machismo. Así nos llaman a los creyentes, machistas, ¿no es cierto? ¿Sí han pasado por esto algunos de ustedes? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Por qué nos llaman así? Porque sus Biblias están nuevitas, porque sus Biblias permanecen cerradas en una estantería en la casa y no tienen señales de que han sido abiertas por mucho tiempo. Por eso nos llaman así, porque no conocen al Rey de Gloria, porque no son suyos, porque el mundo ama lo suyo. Por eso nos llaman los creyentes machistas. Cuando el Señor Jesucristo dejó claras enseñanzas del amor privilegiado que tiene hacia las mujeres, y que esa misma enseñanza nos ha dejado a los varones, a los esposos. ¿Correcto? Entonces hoy es malo que la mujer sea femenina y que se sujete en todo a su esposo. Hoy es malo que el esposo sea fiel, entregado al amor a su hogar y a su familia, que no ame las cosas carnales y terrenales. Hoy a eso le llaman unos ser mandarina, otros le llaman ser fanático. Amén por estas cosas que los creyentes nos dicen, porque sabemos que a Dios servimos y en Él está nuestro gozo y nuestro contentamiento y nuestra victoria, mientras otros fracasan lamentablemente. Nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, y como en un espejo anhelamos reflejar la gloria de Cristo en nuestra vida, para que Él se agrade por libertarnos de tan vida desagradable y miserable que teníamos antes de Él. La masculinidad de los hombres hoy es juzgada por los bienes, dinero o cargo que posee. Asimismo, la feminidad es determinada por la belleza externa. Ahora el que quiere casarse es cursi, y aún los propios familiares casi aplauden cuando una hija sale del hogar sin casarse, desestimando el matrimonio como principio básico de la unidad en el una sola carne de Dios, y en el honroso sea entre todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Todo esto genera ingobernabilidad y división en el hogar, y después serán los hijos los que manden en casa. Contrario al mandamiento y la institución de Dios, hay más de una cabeza en el hogar. En algunos hogares mandan las suegras o suegros. En muchos casos la cabeza más pequeña e insignificante es la del varón. Debemos tener claro en cuanto a los varones que la humildad y la mansedumbre es una cosa, pero la negligencia es otra, el desacato es otro. ¿Correcto? Porque hay uno que manda más y que está sobre todo principado y potestad. ¿Correcto? Y nos ha dejado claramente la manera en la que debemos deleitarnos en vivir.
¿Sí? Primera de Corintios capítulo 16, 13 dice una clara, recordemos que la palabra de Dios es imperativa, ¿no? No es si es que queremos o depende del punto que nosotros le veamos, no. La palabra del Señor es clara e imperativa. Y recordemos que oramos por un corazón entendido. Esto es claro e imperativo. Velad y estar firmes, dice, en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. ¿Sí? No lo que el mundo quiere que los hombres seamos. La Biblia dice: levantad manos cansadas y fortalecer rodillas endebles. Correcto. Portaos varonilmente, dice el Señor. ¿Sí? El varón debe ser firme en el amor, firme en la justicia y firme en la instrucción, amando el ejemplo y la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, lo que continúa del versículo anterior dice que lo hagamos todo con amor. De ese modo nada nos será pesado ni imposible, ni en el hogar, ni en la iglesia, ni en la sociedad, porque siendo así, somos hijos del reino, aquellos que heredan la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice, ¿no es cierto? Y ahí tenemos también en pantalla, dice: de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Esta es la ayuda idónea que necesitamos los varones, ¿verdad? Así a la mujer le encanta que le amemos, que le demostremos con cada cosa que hacemos que es importante y que la amamos. Los hombres necesitamos respeto, en cambio, para poder ejercer nuestro rol, porque no hace el uno solito las cosas, sino los dos, porque Dios nos ha llamado que somos uno y perseveramos por los intereses del reino, ¿sí? Vivimos para Dios. Entonces, aun cuando alguno de ellos, dice, ¿no es cierto? De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y conducta respetuosa de ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Que el adorno de ustedes no consista en cosas externas como peinados exagerados, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo, un carácter suave y sereno, dulce y sereno, ¿sí? Esta belleza vale mucho delante de Dios. Dice: de este modo la mujer, como la única y mejor ayuda del hombre, invita a dirigir y proteger al varón su liderazgo sacerdotal. Propulsa al varón a ejercer una responsabilidad bondadosa, donde su masculinidad no es vista como una amenaza, sino como lo que es, un don de Dios para cuidar la unidad y la gloria de Dios en el hogar, en la iglesia, y así poder ser de impacto en la sociedad. Asimismo, la mujer que a la luz del pasaje anterior se somete primeramente a Cristo, haciendo lo que le corresponde, adquirirá una feminidad victoriosa, que será aplaudida en los cielos, pues la Biblia dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Las mujercitas, denle gloria al Señor. Amén. La feminidad no debe ser vista como debilidad, sino como el reflejo de una feminidad madura que nutre la fuerza de liderazgo del varón de manera apropiada y que es de enorme impacto y ejemplo para los hijos hallados y recibidos desde el corazón de Dios. Amén. Como conclusiones y recomendaciones, para evitar tener un reino dividido en el hogar, debemos tener claro que ser masculino no es malo, del mismo modo que no es malo ser femenina, que el uno no es más que el otro, que Dios no creó rivalidad, sino complemento. La rivalidad y división es una estrategia del enemigo y no proviene de Dios. El enemigo es el que siembra discordia. Lo hizo desde el inicio cuando se pervirtió su corazón con el principio de la envidia y la insatisfacción, la falta de contentamiento y gratitud con lo que se es y con lo que se tiene. Si usted es varón, dele gloria a Dios. Si usted es mujer, dele gloria a Dios. Somos ambos creación del Señor.
y ambos somos en Cristo redimidos, somos nueva criatura y somos más que vencedores. Y tenemos promesas de descendencia, generación tras generación, para los que a Él le tememos, ¿no es cierto? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice la Biblia, y nosotros somos quienes enseñamos estas promesas con el ejemplo a nuestros hijos, ¿sí? Aquellos que no son casados o casadas, también tienen aquí el consejo, porque no faltará quien les pida consejo a ustedes, ¿sí? La clave es Romanos 12 y Gálatas 6:9, ¿sí? Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La gloria sea para el Señor, y que en cada una de nuestras vidas y nuestros hogares estén estos estatutos del reino de Dios, para que permanezcamos con contentamiento y gratitud en Él, con las promesas de Dios para los que le honran en esta tierra, para los que trastornamos el mundo con este testimonio fiel y verdadero. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amada, ¿puedes venir a orar, por favor? Oremos, hermanos. Señor bueno, gracias le damos, Padre Santo, en esta mañana y tarde. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que usted nos ha traído a través de la mano de mi esposo, Señor amado. Gracias por que hemos escuchado, Señor, su santa enseñanza, Señor. Gracias por utilizar a mi esposo, Señor. Permítanos ser esos siervos, Señor, diligentes, llevando, Señor, el apresto de su evangelio. Permítanos, Señor, bendito amado, estar siempre, Señor, delante de usted con un corazón contrito y humillado, Señor, reconociendo su grandeza en cada tiempo, Señor. Sea usted, bendito Rey, el que gobierne nuestras vidas, el que nos lleve, Señor, por su camino con esos lazos de amor, Señor. Sea usted, Señor, enderezando nuestras veredas, Padre Santo, y que esta bendita enseñanza, Señor, sea morando en nuestra mente y corazón. Bendito Salvador, permítanos, Señor, cada día que podamos esforzarnos en su enseñanza, que los varones, Señor, puedan tomar ese sacerdocio, Señor, con responsabilidad, Señor, con amor y diligencia en sus hogares, Señor amado, que puedan dar, Señor, ese paso firme delante de usted, Señor, para su gloria, bendito Dios, porque esa enseñanza será dejada en esta tierra, que cada hombre, Señor, tome su camino, Señor, y enderece a su familia, porque será pedido cuenta, Señor, en un momento, y, Señor, queremos llegar al trono de su gracia, Señor, y alcanzar socorro. Para su socorro, Señor, bendito, estamos aquí delante de usted, Señor, clamando por aquellas mujeres, bendito Dios, que podamos, Señor, estar sometidas a su enseñanza, estar sometidas, Señor, a lo que usted ha puesto como nosotros, como ayuda idónea, Señor, delante de usted, para nuestro esposo, para nuestra familia, para nuestros hijos. Enderece nuestros pasos, Señor, denos firmeza también delante de usted, Señor, en este camino, Padre bueno, de ser madres, hijas y esposas, Señor. Llénanos de fortaleza, esfuerce nuestros lomos cada día, Señor, y que esta palabra sea creciendo, morando y abundando, Señor, en nosotros, en nuestros hijos también sea esa enseñanza y esa semilla sembrada, Señor, para que pueda dar fruto, Padre bueno. Gracias le damos, Señor, por esta enseñanza. Gracias por su amor, gracias por su misericordia, Señor, y permítanos cada día, Señor, reconocer su gloria y majestad. Permítanos cada día arrepentirnos de nuestras faltas, porque pecadores somos y de un corazón caído. Venimos delante de usted cada día y permita que nuestro corazón sea sincero frente a usted y frente a nuestros hermanos, Señor. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Gracias por mi esposo. Gracias por esta congregación, Señor. Y oramos también por Pastor Aníbal, Señor, y por toda su familia. Que sea usted, Señor, con ellos en todo tiempo y nos permita regresar con bien a esa su casa, Señor. Gracias, papito Dios, le damos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mi hijo. Gracias por estar en un lugar.